Buenas tardes, buenas tardes. noches, saludos a todos y vamos dando comienzo entonces al día de hoy que vamos a explorar las conciencias bellas, todo el potencial que tiene nuestra mente cuando está en el lado noble o kusala. Entonces vamos comenzando con recordando al maestro de todos nuestros maestros, el Buda, brindando homenaje. Y esto significa homenaje al sublime, al victorioso, al completamente iluminado. Si gustan juntos en Pali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bien. Bienvenidos, todos listos. A ver, por aquí los veo algunos. Si tienen su camarita y la encienden, nos podemos comunicar un poquito mejor. Bien, entonces vamos dando comienzo al día de hoy y vamos a explorar, como comentaba, las unidades de conciencia hermosas. En Pali se llama Sobhanachitas. Continuamos con el Abhiramata Sangaha, la sesión número 11. ¿Listos? Bien, entonces comenzamos. Tomando en cuenta, recordando los aspectos, en términos generales, los aspectos de las unidades de conciencia, hemos visto que todas las unidades que conforman nuestra mente, surgiendo y cesando, tienen una raíz, por lo general, principalmente las activas, ¿no? Entonces, esa raíz puede venir de la negatividad, de lo akusala, o lo innoble e inhábil, o puede venir de lo kusala, todo lo que da el desapego, el entendimiento y la benevolencia. Entonces, tenemos que estar a la raíz. Vamos a verlo de una manera general. También sabemos que cada vez que nuestra mente experimenta una unidad de conciencia, a lo que eventualmente le llamamos estados de ánimo, pensamientos, etcétera, tiene un sabor. Cuando surge la ira, por ejemplo, ya lo vimos en el pasado, es imposible enojarse con una sensación placentera. A la mente le duele enojarse. Y lo hemos visto cuando estamos practicando la benevolencia, puede suceder con placer mental, lo hacemos gustosamente, por ejemplo, practicamos la generosidad gustosamente o de una manera neutra puede existir. Entonces, también tenemos el sabor o la sensación mental que experimenta nuestra mente cuando tiene un estado de conciencia ya sea innoble o noble, akusala o kusala. También vimos otro ay, quedó la animación, ahí se repitió. Bien, otro de los elementos o aspectos para que surja la conciencia es que a veces era de una manera espontánea, lo hacíamos naturalmente, como por hábito natural, sin pensarlo mucho, y también a veces alguien nos inducía a hacerlo. Nos invitaba, nos apuntaba hacia algo y la mente surgía. Entonces, estos podemos decir que en general, no en todas, pero en general son los elementos que maneja nuestra mente para que surja. Y hay dos elementos más que hemos explorado en el pasado, en los estados nocivos y en los estados bellos. Y ese es la presencia de la sabiduría. A veces podemos hacer el bien con sabiduría o sin sabiduría. Y también tenemos la visión incorrecta. Podemos hacer el mal sin saber que estamos haciendo el mal y eso a la larga genera más problemáticas. O podemos, no nos podemos refrenar de hacer el mal, pero tenemos una idea de que no está bien lo que estamos haciendo y de que eso puede dar o va a dar resultados nocivos. Entonces, dentro de todos los aspectos, los otros, estos dos, los que tenemos la sabiduría y la visión errónea, estos dos específicos son los que le dan el peso a nuestra acción, digamos, y la dirección. Si continuamos accionando negativamente con ignorancia, eso va a hacer que nuestra mente, nuestro potencial baje. O, por el otro lado, si hacemos el bien
y aparte tenemos sabiduría, eso es lo que va a poder generar un cambio en nuestras vidas. Recordemos que estamos viendo con el microscopio nuestra mente, entonces va a ser en estos dos puntos donde lo que va a hacer un cambio entre que nuestra mente baje o suba nuestro potencial, lo cultivemos hacia arriba o baja y nos genere más negatividad. Los otros, por ejemplo, el sabor mental, pues va a estar ahí cuando esté presente la conciencia y ya, esa es su función, y si fue invitada el estado mental o no, pues eso ya va a ser diferente, pero donde los ingredientes más importantes para nuestra calidad interior va a ser estos dos. Entonces, en pocas palabras, la primera parte es el valor ético que tiene nuestro pensamiento, noble o innoble, positivo o negativo. Después tenemos a lo que le sabe a la mente, cómo fue que surgió, y después tenemos si nos lleva al desarrollo o al decaimiento. Entonces, vamos a enfocarnos en estos últimos dos, vamos a hacer una exploración. La semana pasada les comentamos que vamos a ver el espectro desde la ignorancia hasta la sabiduría y qué es lo que hace, qué las diferencia y cómo podemos saber si tenemos visión incorrecta o estamos experimentando sabiduría. Ya, si gusta. Entonces vamos a ver, ahorita vamos a ver un poquito, un recordatorio sobre qué es la visión incorrecta y vamos a explorar más sobre lo que es la sabiduría. Y buenas tardes a todos. Entonces, aquí tenemos visión incorrecta y en el otro lado tenemos sabiduría. Y entonces vamos a recordarnos un poco qué es la visión incorrecta. En este sentido, la visión incorrecta, que es un factor mental que se asocian con las unidades de conciencias con raíz en el apego. Y entonces ahorita vamos a ver que esos ejemplos vemos la última vez, que por ejemplo, esta persona, él quiere un celular y sabe que esta persona lo tiene, y entonces como salió el deseo, entonces lo quieren robar a esta persona. Pero en este caso, ellos piensan que el robar está bien, no pasa nada. No hay ningún mal de hacer consecuencia. No hay consecuencia de hacer mal. Entonces, no hay problema. Entonces, va y entonces se hace la acción, y entonces en este caso, como hace la acción pensando que no hay problema y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, y entonces eso significa llamamos condición errónea. Y entonces en el mismo escenario, ahora la persona también igualmente quiere el celular, pero él sabe que sí hay consecuencia en social y también químico, ¿no? O sea, cuando plantamos semillas malos, se va a dar resultados malos. Más bien sabiendo que en la conciencia, en términos de karma, sí tienen consecuencias. Pero en todos modos, su deseo para el teléfono es más grande que su pensamiento de considerar, y entonces en todos modos lo hizo. Y entonces en este caso, en esta acción le llamamos sin visión errónea, porque él sí sabía que tiene consecuencia. Y entonces en esta unidad de conciencia con raíz en el deseo, uno es con deseo y con visión incorrecta, con visión errónea o incorrecta, porque él sí piensa que no pasa nada. O ni siquiera lo considera, lo hace naturalmente sin siquiera pensarlo, y boom, va y lo hace, y obviamente no hay nada interiormente que lo detenga de hacer el mal. En este caso, tomar algo que no le pertenece. Y en el segundo caso, que es también con deseo, pero en este caso porque él sí sabe de que hay consecuencia kármica y social también, entonces esta unidad de conciencia de deseo que surge en su mente en este momento de robar se llama con deseo y sin visión incorrecta o errónea. Uh-huh. Y ahora... En cuestión de esto, sí, Charana. Viéndolo ya, una cosa que tenemos que tener claro, a pesar de que la persona
hace el mal, toma algo que no le pertenecía y tiene una idea de que eso puede tener consecuencias, no lo alcanza a detener, eso no quiere decir que la persona tenga sabiduría. Y ahorita vamos a ver ese punto, qué es lo que diferencia el tener una idea de saber de que nuestras acciones negativas pueden tener una consecuencia y la sabiduría. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, semanas anteriores vimos que un ejemplo, lo que hace no tener visión incorrecta es como si sabemos que un objeto está caliente, yo ya sé que es caliente y me puede quemar, si lo tomo, de todas maneras lo toma, se va a quemar menos esa persona porque ya sabe que ese objeto está caliente. A diferencia de una persona que no sabe que ese objeto está caliente, llega, lo toma y se va a quemar mucho más porque no tenía idea de cómo era. Ese fue el ejemplo ese es el ejemplo que dan los maestros. Entonces, y por eso está más serio lo que está con visión incorrecta. Con visión incorrecta. Va a tener más posibilidades por su ignorancia o visión incorrecta, va a tener más posibilidades de volverlo a hacer y de generar más negatividad para sí mismo. Entonces, un detallito más es, recordemos que la visión incorrecta solamente se asocia con las unidades de conciencia basadas en el deseo. Pero cabe mencionar, y ya habíamos dicho previamente, lo vamos a recordar, el ingrediente de la ignorancia siempre está presente cuando experimentamos deseo. La ignorancia se relaciona con el deseo y la ignorancia también se relaciona con la aversión. Cada vez que nuestra mente está en el barrio negativo, la ignorancia es un ingrediente universal. Eso va a quedar más claro en el capítulo número 2. Entonces, nomás dejémoslo así. Sabemos que la visión incorrecta se relaciona, cuando la mente tiene deseo, es cuando tiene la visión incorrecta, pero de todos modos sabemos que la ignorancia como ingrediente universal ya está presente. Entonces, para aclarar más el punto, es imposible que la visión incorrecta se asocie con la benevolencia o con las raíces buenas. No se puede asociar ni con el desapego, ni con la benevolencia o con la sabiduría. Por otro lado, el ingrediente de la sabiduría es el que se puede asociar con estas tres raíces sanas y la sabiduría no se puede asociar con los estados nocivos de la mente. Pausamos un poquito. Cada vez que nuestra mente está en su lado noble, la ignorancia no está presente, la visión incorrecta no está presente. Y cada vez que nuestra mente está en lo noble o en lo hábil, hay posibilidades de que la sabiduría esté presente y a veces no, como ya lo vimos. Ahorita vamos a ver más detallitos. Entonces, está bien, Charana, con esa gráfica. En esta gráfica lo que queremos hacer, mi querida familia, si ya la ven, tenemos de un lado, imagínense que vamos a ver el espectro para generarnos una mejor idea de cómo funciona nuestra mente cuando estamos en la ignorancia o cuando hay sabiduría. Lo vamos a poner en esta gráfica. Esto nunca nos lo enseñaron así nuestros maestros. Nosotros estamos intentando encontrar maneras gráficas de que tengamos una mejor idea de cómo funciona. Entonces, en el espectro de un lado tenemos la ignorancia y la sabiduría. Hay muchos grises a la mitad. Entonces, cuando estamos a ver, voy a irme una para atrás. Va de nuevo. Aquí está el espectro. De un lado tenemos a la ignorancia, la visión incorrecta, y del otro lado tenemos la sabiduría. De un lado es el menos, estamos en la parte, en los números rojos de nuestra mente, y del lado de la sabiduría, en lo kusala, estamos en los números negros, ¿sí? Entonces, entre un lado y otro, hay como una sucesión. Hay mucha ignorancia, total ignorancia, hay menos ignorancia, que sería no tener visión incorrecta. Entramos después al lado positivo, pero no hay sabiduría. Ya estamos haciendo el bien, pero todavía no hay sabiduría. Y después tenemos la sabiduría misma. Estamos en el barrio positivo y sabemos que estamos ahí y claramente estamos plantando las semillas. Entonces ahí tenemos el espectro. Desde la ignorancia, menos ignorancia, todavía del lado nocivo, a kusala. Después llegamos al cero, podemos decirlo, y tenemos... Ya estamos en un lado positivo, estamos haciendo el bien a alguien sin saberlo,
y después hacemos el bien en la mejor calidad sabiendo que lo estamos haciendo. Entonces, si vemos si hiciéramos un movimiento como movernos de la ignorancia hacia la sabiduría, pareciera que a la mitad se sobrelapa, ¿cómo se dice? Se traslapa un poquito la no visión, sin visión incorrecta y sin sabiduría, sería como el 0, ¿cierto? Pero estos dos, aquí tengo que presionar. Estos dos no son lo mismo, tenemos que ver. Uno, no hay visión incorrecta, sabe que tiene consecuencias sus acciones, pero está del lado negativo y no es lo mismo a estar en el lado positivo, aunque tenga, vale más, puedo decirlo, vale más estar del lado positivo sin sabiduría, porque ya estamos en lo kusala. Y en definitiva, como ya comentamos previamente, el no tener visión incorrecta no quiere decir tener sabiduría. Y ahorita vamos a explorar más. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bene? Bien, se ve bien. Entonces, continuamos. Ya estamos haciéndonos una idea, el espectro de la ignorancia hasta la sabiduría. ¿Cómo va? ¿Cómo podemos ir moviendo nuestra mente? Y en cada momento que estamos despiertos, nuestra mente está en algún aspecto. A veces en el 0, a veces en el más, a veces en el menos. Entonces, para aclarar un poquito más qué es la sabiduría, estar claros para saber qué es ella, necesitamos recordar que la sabiduría no es solamente tener conocimiento de algo. A menudo así se le trata en la vida cotidiana, pero no quiere decir que el tener conocimiento de algo, una persona sea sabia. Entonces, la sabiduría, de hecho, tiene más peso y ahorita va mucho más allá que solamente conocer algo. Y ahorita vamos a ver un poco de las características de la sabiduría, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Te gusta, Charna? Sí. Estamos hablando de sabiduría aquí porque estamos hablando de las unidades de conciencias hermosas, ¿no? Cuando hacemos acciones buenas, cuando hacemos acciones con compasión, con generosidad y todas esas acciones buenas a través de, o sea, acciones mentales, verbales o física. Cuando estamos haciendo estas acciones, surgen este tipo de unidades de conciencias. Y como vimos la semana pasada, cuando surgen estos tipos de conciencias, kusala, hábiles, a veces se asocian con sabiduría y a veces no asocian con sabiduría. Y entonces, cuando se asocian con sabiduría, ¿qué significa esta sabiduría? Entonces, es por eso estamos mirando un poco más detalles sobre sabiduría. Y en este caso, en estas unidades de conciencias que lleva sabiduría, quiere decir que esta persona comprende la ley del karma y sus resultados. Entonces saben que cualquier cosa que hace está responsable. Plantan la semilla y se va a salir el resultado correspondiente a su acción, ¿no? Acción buena, positiva o negativa, tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Entonces sabe que hay resultado de nuestras buenas y malas acciones. Y en este caso, simplemente así, si la persona conoce así, podemos considerar que estos tipos de conciencias que está surgiendo en el momento de que la persona está haciendo bien, está con sabiduría. Pero la sabiduría también tiene muchísimos niveles. Entonces también hay niveles más profundos de entendimiento. De cosas más profundas. Por ejemplo, el siguiente es como comprender la verdad, la verdadera naturaleza de las cosas. Y entonces, a veces, como en muy principio de esas sesiones, vimos de que siempre decimos que este soy yo, o ese es un coche, o es una casa, o así, pero si vemos con detalle, si lo separamos, realmente el coche no existe, el coche es nomás el concepto, ¿no? Entonces, en realidad última son partes, partes que unidos, que le llamamos este conjunto un coche, o así, ¿no? Entonces, de la misma manera, a veces cuando vemos las cosas, vemos más rápidamente el concepto, pero no vemos
su naturaleza realmente qué es y cómo es. Y entonces también vimos, la semana pasada ya vimos poquito de eso, de que entendiendo la característica universales de todos los fenómenos condicionales, condicionados es un tipo de sabiduría. Por ejemplo, sabiendo y esto sería la sabiduría más profunda, sí, a donde la enseñanza nos quiere llevar, que son reconocer las 3 características de todo lo que existe, sea materia o conciencia, en uno y en los demás, y son las siguientes 3 características. Sí, pues primero, antes de entender esas 3 características, también entendemos que nosotros lo que llamamos yo está hecho de materia y de mente, ¿no? De ingredientes mentales y del cuerpo está hecho de materia, ¿no? Son esta combinación de estas 2 cosas. Es un proceso natural que está sucediendo. Y entonces, que sea mente o que sea materia, siempre todos llevan unas características universales, o sea, todo tiene estas características que son anicca, que es la impermanencia, todo cambia, nada, nada surge y queda para siempre en la misma manera, ¿no? Entonces, todo siempre está cambiando. Por ejemplo, en la mañana levantamos con muy buen ánimo y entonces después del desayuno pasó algo y entonces ya está todo mal. Puede ser así, ¿no? Entonces, la mente también a veces cambia, pero este estado de enojo o estado de malo tampoco se queda para siempre. También se cambia. Entonces, la mente también surge y pasa, siempre está cambiando. Y el cuerpo también, si no cambiara, teníamos el cuerpo de bebé como nacimos, ¿no? Entonces siempre está cambiando. Y entonces la siguiente es dukkha, la insatisfacción. Fundamentados en ese cambio. Sí, es la otra característica. Y luego hay otro que es anatta, que es la impersonalidad, que es estas 3 son las características universales, que entendiendo estos es otro tipo de sabiduría mucho más profunda. Más profunda. Como decía ahorita Charana, dentro de la sabiduría, dentro de la ignorancia, hay diferentes niveles, hay unas más nocivas que otras, y dentro de la sabiduría también hay diferentes niveles, alguna conocimiento intelectual, y después tenemos diferentes tipos y profundidad. Estamos hablando aquí ya de los más profundos. Sí, y en términos de las unidades de conciencia con sabiduría, que sea una sabiduría pequeñita o que sea una sabiduría más grande, la unidad de conciencia en este caso es lo mismo. Es el mismo tipo de conciencia, pero la profundidad de sabiduría varía. Va a variar. Bien, entonces, hasta aquí todos bene, todo el mundo bene. Bien, vamos bien. Bien, queridos, queridas. Entonces, a un nivel, o no a una... cotidianamente en la enseñanza del Buda, en dónde esto empata en lo que hemos escuchado más en la enseñanza del Buda, y esto tiene que ver con el óctuple noble sendero, justamente. O sea, recordemos que la Vidama ve a las unidades de conciencia, cómo es que son, dónde está el ingrediente de la sabiduría, y ya en términos generales, esa era la palabra que quería. Hablando en términos generales, en la enseñanza del Buda, lo podemos ver en el óctuple noble sendero, que ya me imagino que muchos lo conocen. ¿Y qué es la sabiduría? ¿A qué se refiere ya en acción? ¿Cómo lo podemos aplicar? Entonces, por si alguien no ha tenido contacto previamente con lo que es el óctuple noble sendero, a los 8 prácticas que el Buda prescribió para la liberación del sufrimiento de un ser, son las siguientes. Entonces, primero debemos tener una visión correcta, pensamiento correcto, después lenguaje correcto, acción, o sea, que las acciones que surjan de nuestra palabra sean de bienestar para uno y para los demás. Tenemos acción correcta, que nuestros movimientos corporales no nos dañen a nosotros mismos ni a los demás. Tener un modo de vida correcto, que la manera en la que nos ganamos la vida no daña a nadie. Y después tenemos allá en desarrollo mental, mantener la atención correcta o la atención plena, el esfuerzo correcto, evitar hacer el mal, practicar el bien y la concentración correcta.
Estas son las 8 prácticas que se necesitan para que una mente se libere de todo sufrimiento, en todos los niveles. De llevarnos desde la ignorancia, este es el carruaje que nos puede llevar desde la ignorancia hasta la iluminación. Entonces, hablando de la enseñanza del Buda, estas 8 prácticas se dividen en tres familias. Tenemos la práctica de sila, que ya habíamos comentado antes, o la parte ética. Buen comportamiento verbal, físico, y que nuestra manera de ganarnos la vida no daña a nadie. Esa parte es la cuestión ética o la parte de la moralidad, el fundamento de lo otro. Una vez que no le hemos hecho daño a nadie, la mente se tranquiliza y ahora ya podemos dedicarnos a la segunda parte del entrenamiento, que es samadhi. Ponemos atención, practicamos la meditación para afinar nuestra concentración, la atención y mantenemos el esfuerzo correcto. Y la última parte, las últimas dos prácticas serían ya las de cultivo de sabiduría, por lo que llegamos aquí. Y ahorita nos vamos a enfocar en ellas. Entonces, tenemos la base ética, la mente se tranquiliza, la cultivamos, la fortalecemos y estabilizamos. Y una mente estable, una mente clara, puede entender la naturaleza tal cual es. Por eso genera sabiduría. Estamos viendo ahora la parte práctica. Entonces, si gustan tomarle, esta va a ser una buena nota gráfica, una captura de pantalla o una foto. Si ya la tienen, ahí está el óctuple noble sendero con las 3 partes fundamentales de la enseñanza del Buda: sila, samadhi y paña. Y nos vamos a enfocar, que estamos viendo ahorita esto, ya iremos viendo las otras partes después, nos vamos a enfocar en lo que es la sabiduría. ¿Qué es esta sabiduría? Y bueno, la primera vamos a explorar la visión correcta. Esta visión correcta, hay 2 cosas por considerar. Una que ya vimos, que es el entendimiento del karma, o sea, la ley natural de causa y efecto. Según la semilla que planto, es el fruto que recibo. Y tener bien claro que todas nuestras acciones tienen una reacción directamente proporcional. Si se fundamentó en la benevolencia, la semilla, el fruto va a estar fundamentado en la benevolencia, y también en la negatividad, el fruto invariablemente, la naturaleza nunca lo va a cambiar, solamente va a dar lo que corresponde. Entonces, esto ya lo vimos. Y hay otra, con respecto al karma, el Buda dijo en varias ocasiones, en los suttas se puede encontrar, y dijo que los seres somos propietarios de nuestras acciones, herederos de nuestras acciones. Tenemos a nuestras acciones como nuestros creadores, nuestros familiares y nuestro refugio. Las acciones dividen a los seres en inferiores y superiores. Así se refería el Buda a nuestras propias acciones. Nacimos de ellas, experimentamos la vida a través de ellas, son nuestro creador, podemos decir, generó las condiciones en esta vida, él las sigue generando, nuestros familiares y nuestro refugio. Esta es una parte que incluye la visión correcta. Saber que el karma existe, es una ley natural, causa y efecto. Hay otro aspecto que son las 4 nobles verdades. Si uno le preguntara, oiga maestro, ¿cómo en el óctuple noble sendero se habla de tener visión correcta? ¿Cómo le hago? Y el maestro diría, necesitas saber 2 cosas, mantener 2 cosas en mente. La ley natural del karma y la contemplación de las 4 nobles verdades. Y como decía Charana, hay diferentes niveles. Quizá ahorita las entendemos a nivel teórico, que es fácil de entenderlas, pero esa sabiduría va a madurar hasta que lo podamos ver directamente. Es cierto, la primer noble verdad, que es que el sufrimiento en el mundo existe, en el samsara el sufrimiento existe, esto lo podemos ver a muchos niveles. Claro que existe, basta encender los noticieros o ver lo que sucede afuera, cómo cambia nuestra mente, a veces no se siente bien. Esa es la primer noble verdad. El sufrimiento en este mundo existe. Bien, no pasa nada, es parte de la naturaleza también. La segunda noble verdad es que este sufrimiento tiene una causa. Como todo en la naturaleza, nada se da ad libitum, nada se da random, ¿cómo se dice? Aleatoriamente. Nada, todo tiene una causa. La naturaleza no da brincos, no se inventa nada. Todo el sufrimiento en el mundo tiene una causa.
Esa es la segunda noble verdad, la verdad de la causa del sufrimiento. Después, afortunadamente, la tercera noble verdad es que si esa causa cesa, el efecto no se puede dar, o sea que el sufrimiento puede cesar, afortunadamente. Si no pues, se pudiera salir del sufrimiento, pues estaríamos en un escenario muy triste. Pero afortunadamente, sacando la raíz del sufrimiento, que es el deseo y la ignorancia, si logramos sobreponernos a ello, el deseo puede parar. O sea, la purificación de la mente existe, la iluminación puede suceder, el nirvana es una realidad. Si no hay causa para el sufrimiento no se puede dar. Y la cuarta noble verdad es justamente lo que acabamos de ver, el óctuple noble sendero, el camino hacia el cese de ese sufrimiento, a la liberación de ese sufrimiento. Que el Buda entonces ya se va a nivel práctico, sila, samadhi, paña y las 8 prácticas que acabamos de ver en un momentito. Las mismas 4 nobles verdades están contenidas en el óctuple noble sendero y el óctuple noble sendero en las 4 nobles verdades, digamos. Entonces, para entenderlas mejor, así se describen normalmente. Nosotros nos gusta todavía aterrizarlas más. ¿Qué es estas 4 nobles verdades? Entonces, ay, perdón, foto. Si gustan tomarle una foto por ahí, la voy a regresar. Ting, ting. Ahí está. Ay, 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 se fue mucho. Viene. Si le da aquí con este. A ver, Charana, ¿me ayuda? Bien. O aquí le doy, ¿no? Pásale rápido para sí, que con este rápido, ¿no? Bueno, ahí viene ya. Pásele aquí con este. Sí, perdón. Ahí están. Entonces, queridos, si gustan tomar una nota gráfica, captura de pantalla, foto, ahí están las 4 nobles verdades, como normalmente se describen, pero después nosotros nos gusta referirnos a ellas. En pocas palabras, el sufrimiento existe. Tiene una causa, puede cesar y hay una manera de hacerlo, el camino para que el sufrimiento cese. Si gustan tomar una foto, a mí a menudo cuando estoy pensándola en ella, se me facilita más hacerlo así. El sufrimiento existe, sí, sí lo puedo ver, adentro y afuera, seguro. Tiene una causa, esa causa puede cesar y por ende el sufrimiento y hay una manera de hacerlo, balanceando la mente con ética, estabilizándola con claridad y atención y cultivando sabiduría para soltar, para dejar ir y de esa manera el deseo o la raíz se va debilitando y eventualmente desaparece. Y todavía hay otra imagen que dan los maestros a menudo y me encanta para entender las nobles verdades. Imaginemos que el Buda es un doctor o un médico espiritual. Entonces, el Buda lo que hizo a la hora de que exploró entendió las nobles verdades, imaginemos que como un doctor espiritual, digamos, un doctor de la mente, la primer noble verdad son los síntomas. Sí, sufrimos, a veces la mente batalla, nos molestamos, nos da temor, nos da ansiedad, si el sufrimiento existe. Después de un buen médico, primero preguntaría y se daría cuenta de los síntomas. Después daría una diagnosis, decir, esta es la causa de esta enfermedad. A ver, aquí. Esta es la causa de la enfermedad, da su diagnóstico y después tiene la prognosis que es positiva. Sí, esta enfermedad tiene cura, afortunadamente, y después de que ya le dice al paciente, no se preocupe, tiene estos síntomas, yo sé que duele, esto tiene una causa, sabemos la causa, esta enfermedad tiene cura y después el Buda da la prescripción, que es el camino o el noble óctuple sendero que nos lleva a esa liberación. Entonces, esta imagen, desde la primera vez que la escuché de los maestros, me ha ayudado muchísimo, porque divide y nos hace entender las nobles verdades más prácticamente. ¿Cómo vamos hasta aquí, queridos, queridas? ¿Todo el mundo viene? Bien. Si gustan tomarle una foto, captura de pantalla. Entonces,
A lo que se le llama visión correcta son que nuestra mente tenga entendimiento de estas dos cosas, la ley del karma y las 4 nobles verdades. Ya sabemos y lo tenemos claro qué es lo que significa la visión correcta. Y ahora, para terminar con la parte de la sabiduría, que es mantener sabiduría, el otro ingrediente del octuple noble sendero, que es el pensamiento correcto. El pensamiento correcto contiene es mantener nuestra mente con 3 ingredientes, que sería nekama, desapego o renunciación, principalmente a los estados nocivos de la mente o a las ganas que tenga la mente de hacerse el mal o hacer el mal a otros. Nos desapegamos de eso y eso también tiene implicación a nivel material, simplificar nuestra vida. Claro, mientras más la simplificamos, menos cosas que cuidar, más tranquilidad en la mente. Ese es uno de los aspectos del pensamiento correcto. Por otro lado, tenemos mantener en nuestra mente lo más posible benevolencia o los buenos deseos para uno y para los demás y actuarlos a través del altruismo, la generosidad, de cualquier manera que podamos, mantener meta, amor benevolente o amor como gustemos llamarle. Y el siguiente ingrediente es la compasión. Darnos cuenta del sufrimiento de los demás e intentar aliviarlo en la manera en que nos sea posible. A esto se le llama pensamiento correcto. Visión correcta y pensamiento correcto conforman el área de la sabiduría. Con las primeras, con la visión correcta, entendiendo la ley del karma, responsabilizándonos de nuestras acciones y recordando las 4 nobles verdades, esa es la parte de la sabiduría en el marco del desapego, el amor y la compasión. Digamos que esto es lo que le da sabor, el marco a nuestra mente, mientras que mantengamos a estos 5 elementos. En ese momento, mi querida familia, podemos saber que nuestra mente está experimentando sabiduría. Y como todo, al principio tenemos que pensar en ello, eventualmente lo recordamos, lo memorizamos y eventualmente lo mantenemos en la mente de una manera natural. Eso es el punto donde queremos llegar. Tener esa visión, digamos, ese marco mental y eso nos lleva a hacer la paz con el mundo. Sabemos que todo está en cambio, que es natural y uno mantiene la mente en el lado positivo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Sí, y eso es otra vez otro nivel de profundidad de la sabiduría, pero nuestro maestro siempre nos recuerda de que estos conocimientos es para ayudarnos a nuestra práctica. Esos tenemos que entender o experimentarlo por uno mismo a través de la meditación y a través de la práctica. Y eso es aún más, un nivel más profundo de la sabiduría, porque en la sabiduría también tiene nivel entendimiento también tiene nivel, entendiendo porque alguien nos dijo, porque yo leí de algún lado, entendí porque yo pensé, así tiene razón, sí entiendo. Y otro es cuando uno realmente lo experimenta y entonces a través de experiencia de uno mismo, realmente entenderlo y este es lo más alto de todo. Entonces, si gustan tomarle una fotito. Si todavía no podemos entenderlo en experiencia, lo mínimo que podemos hacer es saberlo, que ya en caso de que alguien no lo haya escuchado antes, es un buen día de saber, esto es lo que significa sabiduría, y estárnoslo recordando, aunque sea a nivel intelectual, y empezar a doblar nuestra mente en esa dirección. Y vean, por ejemplo, nomás estos 3 ingredientes, el desapego, el amor y la compasión, no solamente para nosotros, imagínense lo que eso le da. Si nosotros mantenemos nuestra mente aquí, más con sabiduría y con estos 3 ingredientes, imagínense cómo nos comportamos, cómo cambia nuestra manera de ser y cómo nos reciben los demás, cómo reciben lo que somos, digamos, lo que le estamos dando a los demás, a nuestra familia, a la sociedad, etc. Entonces, tiene beneficios a muchos niveles. Esto es entonces a lo que se refiere en el octuple noble sendero, a lo que es la sabiduría. Pero sabemos
que no solamente necesitamos, son 8 ingredientes, necesitamos cultivar las otras áreas de entrenamiento de la misma manera, porque sabemos que si estamos obrando mal, verbal o físicamente, la mente no se va a tranquilizar, no va a poder haber sabiduría. Necesitamos que la rueda gire. Todos los rayos, los 8 rayos de esta rueda deben estar bien engrasaditos, bien fuertes, para que siga girando. Ética y moralidad, cultivo a través de la meditación de atención plena, concentración y esfuerzo correcto, y la sabiduría surge. Bien, queridos, entonces ahí tenemos todas las áreas. Sí. Sila, Samadhi y Paña. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, vamos bien. Entonces, ahora el Buda también exploró y explicó cuáles son las causas y condiciones para que surja la sabiduría. ¿Cómo podemos en nuestra vida cotidiana manejar las mejores condiciones para que la sabiduría se dé más fácilmente o más o de mejor manera? Y ahorita es lo que vamos a explorar. ¿Todo mundo bien? ¿Todo mundo bene? Bien, ahora se va a poner bien bonito con las causas y condiciones que hacen que surja la sabiduría. Adelante. Sí. Sí, como sabemos de que la enseñanza del Buda se pone mucha importancia en causa y efecto, ¿no? Y entonces todo lo que surge tiene unas causas y condiciones para su surgimiento. Y entonces para los tipos o las unidades de conciencias que conlleva sabiduría también tienen sus condiciones para su surgimiento. Y entonces ahora es lo que vamos a ver en la siguiente. Entonces, aquí tenemos 5 causas y condiciones para que surjan las unidades de conciencias con sabiduría. Entonces, ¿cómo y por qué algunas personas a veces surgen más estos tipos de conciencias y algunas personas porque surgen menos, o cómo le podemos, puede que esos tipos de unidades de conciencia surge con más frecuencia, con más frecuencia, ¿no? Y entonces la primera explican los maestros que tiene que ver con nuestras acciones. Entonces, cuando hacemos acciones buenas, a veces, si algunos de ustedes vienen de las sesiones en domingo, a veces en fin de la sesión, a veces decimos idame punyam o idame silam nivanasa pacheyohotu, ¿no? Eso es, quiere decir que estas acciones o que mi práctica de moralidad sea condiciones para el surgimiento de sabiduría. De la sabiduría. De la sabiduría o para sí. O para el alcanzamiento de sacar todos los... la negatividad de la mente. Entonces, las acciones positivas, como solamente en este ámbito, se puede surgir la sabiduría. Obviamente, con la negatividad y la sabiduría no empatan, no pueden surgir. Una de las primeras condiciones es hacer acciones nobles a través de la generosidad, el servicio, la enseñanza, el estudio o la meditación. Entonces, todo este tipo de actividades en este ámbito, la sabiduría le estamos dando su comida, lo que necesita para que pueda surgir. Y tal como comentaba ahorita Charana, aparte de que hacemos estas acciones, es importantísimo que tengamos ya la intención, que es que los frutos de estas acciones nobles sean una causa para el desarrollo de la sabiduría. O sea, estamos poniéndole sabiduría a la benevolencia y sabiduría a la sabiduría. Estamos accionando bien con la intención de que esto nos dé más sabiduría en el futuro. La intención en que ponemos la mente, el cuerpo y la mente hace, ¿cierto? Si yo no tengo intención de pararme, el cuerpo no se para. Si no tengo intención de pensar en algo, la mente no va a pensar. Entonces, cuando hagamos el bien, si de pilón le ponemos esa intención de que esto se convierta en sabiduría futura, hagan de cuenta que esa semilla la vamos a plantar
con abono. La vamos a dejar en muy buenas condiciones. Sí, eso es como dirigir la mente hacia la dirección del cultivo o de surgimiento de sabiduría. Entonces, si una persona ha hecho muchas acciones buenas con esta mentalidad de dirigir la mente hacia la sabiduría, entonces hay más posibilidades para que estas personas que surjan esas unidades de conciencia con sabiduría. La mente ya quedó con esa instrucción, que esto se haga sabiduría. Y lo que comentaba Charana, que decimos en los domingos, Ida no puñam nibbana sa pacheyo hotu. Ida no puñam significa que nuestras buenas acciones, pacheyo significa la causa, nibbanasa, la causa para el nibbana, hotu sea. Literalmente, que estas buenas acciones sean la causa para alcanzar el nirvana o la iluminación, la sabiduría máxima. Entonces, eso también, hacer el bien y aparte plantarlo y dejarlo con la intención de que eso se convierta en más sabiduría, va a ser fundamental. Entonces, aquí lo tenemos. Hay otras acciones que también nos van a llevar a nivel mundano y a generar el ambiente para que la sabiduría surja. Y otras más de esas acciones que podemos tener es la enseñanza. Si ayudamos o apoyamos a otras personas para obtener sabiduría o obtener conocimiento, y entonces estamos plantando este tipo de semillas, ¿no? Y entonces cuando sale el resultado es más fácil que estas personas también tengan más posibilidades, surge unidades de conciencias con sabiduría. Y entonces, por ejemplo, si uno ayuda al otro para aprender, y entonces es muy probable de que en la otra ocasión a alguien le ayuda para que pueda aprender. Y entonces, en estas maneras, plantando este tipo de semillas, haciendo este tipo de acciones también es una condición. Y a veces, no siempre a todas las personas tienen oportunidad de enseñar, ¿no? Que si es una maestra o maestro, entonces sí, pero no siempre tiene. Entonces, otras acciones que apoya al conocimiento del otro. Al cultivo de los demás. Ajá. Si no tiene que ser a través de la enseñanza, puede ser que apoyar en la biblioteca o hacer donaciones para imprimir libros que son buenos o apoyar los maestros. Esos también son acciones que promueven el conocimiento, ¿no? Entonces, estas acciones también es importante. Y aquí, ¿por qué funciona? Es porque las semillas dan el mismo fruto que la semilla, ¿no? Claro. Entonces, y entonces es porque estas acciones dan estos resultados. Entonces son este tipo de resultados. Sí, si uno ya está plantando semillas con sabiduría y con la intención de que genere sabiduría, sabemos que son semillas mentales, eventualmente, como ya quedaron con esa instrucción, esas acciones o que en esa intención, el fruto va a ser eso. Si uno apoya para que otros cultiven la sabiduría, es una de las mejores maneras para que estos frutos se den de la misma calidad. Ahora, el mismo proceso ya es, el mismo proceso de enseñanza, se los decimos, por ejemplo, en nuestro caso, como será para todo mundo, a la hora de que uno quiere enseñar algo, la preparación de la clase, el tiempo que se requiera para preparar la clase, pensarla, la estructura, en nuestro caso, el acomodo de imágenes o materiales, esa mente todavía no estamos compartiendo, todavía no se está compartiendo, pero la mente ya está imbuida en esa información, cultivando, entendiendo, acomodando, etcétera. Entonces, el mismo proceso de enseñanza y de apoyo a quien enseña ya ansia. Y eventualmente, cuando esas semillas den fruto, ya están en esa dirección. Entonces, lo vemos de la misma, sí. Lo vemos en la misma manera. Bueno, sucede, lo hemos visto en ejemplos con nuestros propios maestros. Como ellos mismos dicen que es su propio proceso y su práctica es todo mundo aprendemos. Sí, y entonces es importante de que uno apoya la enseñanza, los tipos de enseñanzas que uno aspira a obtener, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí,
quiero aprender más sobre el Dhamma, entonces apoyo a otras personas que aprender el Dhamma. Entonces, porque las mismas semillas dan el mismo resultado, ¿no? Si apoyo a otra persona a aprender música, a lo mejor también en otras veces, en otras ocasiones, a otras personas me enseñan la música, ¿no? Y entonces, cualquier que sea el conocimiento que uno aspira a obtener, uno puede apoyar en este tipo de enseñanza. Por ejemplo, nuestros maestros, para ellos, el Dhamma es importante, entonces ellos también comparten lo que ellos saben a través de charlas o cursos o retiros y así. Ajá. Y en otra manera, estamos ahora hablando básicamente lo mismo, que es como cualquier tipo de conocimiento. Si uno no tiene la oportunidad de compartir el Dhamma todavía, también puede, como en nuestro caso, a veces ayudamos a editar los libros o ayudamos a donar para imprimir libros de nuestros maestros y así. Entonces, más personas pueden tener esta oportunidad de conocer o get in touch. De entrar en contacto. Entrar en contacto. Esto es información que han ayudado a nosotros, entonces pensamos también a otra persona también tal vez podría tener beneficio. Apoyo a la orden monástica, maestros, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera de las 5 causas que nos pueden dar sabiduría en el futuro. Estamos preparando, acomodando las cosas exteriores, plantamos semillas, enseñamos y apoyamos la enseñanza. La naturaleza va a dar su fruto correspondiente a las semillas que plantamos. Sí, y el segundo es manteniéndose libre de ira. De la ira. Eso es muy importante porque cuando uno... ahorita viene una imagen, mejor espero un poco. Primero vemos esta imagen siguiente. En estas ocasiones vemos estas personas, la expresión de estas personas, creen que en estos momentos la sabiduría puede surgir. ¿Cómo se siente ahí? Se ve muy sabios estos compañeros seres humanos. Momento, no quiere decir que no son sabios, pero en ese momento, cuando estamos enojados, a la hora del grito y a la hora del... ¿habrá mucha sabiduría en ese momento? ¿Se ve? ¿Pinta o no? Después puede que haya momentos de sabiduría, la mente cambia, está surgiendo y cesando, etcétera, etcétera. Sí. No quiere decir que la persona ya sí y que en la persona no pueda surgir sabiduría. Es en ese momento, cuando el ingrediente de la aversión está presente, ya lo hemos visto antes, es imposible, de hecho, que el ingrediente de la sabiduría surja. Entonces, los maestros, el Buda especificó que de lo mejor que podemos hacer, si es que buscamos la sabiduría, es mantener nuestra mente abierta. Hay una cualidad que la sabiduría genera en nuestra mente y es la de la rigidez, ¿cierto? Cuando una persona está enojada, es muy difícil convencerla de que cambie su punto de vista. ¿Estamos de acuerdo? O que nosotros, cuando estamos enojados, cambiemos de punto de vista. No es así porque... Y la mente se cierra, se tensa y todos los ingredientes que la hacen a relajarse, abrirse, tener flexibilidad, escuchar, etcétera, etcétera, no están presentes, son antítesis, son opuestos a la aversión. La aversión tensa, dura y reafirma la mente en su punto de vista o en su emoción, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo estamos viendo, la aversión, todo tipo de dosa, en todas tenemos aquí, por ejemplo, tenemos en las 2 imágenes de abajo, preocupación y tristeza, también están incluidos porque son de la familia de la aversión. La persona que tiene tristeza, no le gustó que algo que sucedió haya pasado, perdió algo o le hablaron de una manera no positiva, etcétera, no tiene aversión a lo que sucedió, y la persona con preocupación o ansiedad tiene aversión a algo que se está imaginando que puede suceder. Entonces, ambos estamos hablando de pasado con miedo, pasado con tristeza y depresión, presente con ira en el presente y con preocupación, ansiedad, es ira proyectada hacia el futuro. Pero las 3 son aversión, no aceptan lo que pasó, lo que está pasando o lo que podría pasar.
Entonces, en todos sus aspectos, en todos los tiempos que nuestra mente puede proyectar, mientras que nuestra mente esté con esa tensión interior, cerrazón, no va a poder surgir la sabiduría. Y dicen los maestros, la ira, el Buda lo dijo, la ira y la aversión son un estado mental que debilita la comprensión y el conocimiento. Y se dice debilita por decirlo elegantemente, pero en realidad son incompatibles. Y a la larga también mantenernos con impaciencia y con estados iracundos, eventualmente nuestra mente se acostumbra a eso, tiene ese hábito y con ese mal hábito alejamos el entendimiento. Alejamos el entendimiento, más sufrimiento, más aversión. Por eso decíamos que es como un remolino que nos agarra y nos hunde y nos hunde. Es necesario atender a nuestra mente, empezando por reconocer cuando estamos con ira o aversión en todo su espectro, desde lo más pequeño a lo más grande, y intentar salir lo más pronto posible para darle posibilidades al entendimiento y a la flexibilidad mental. Entonces, así que si queremos que surjan más frecuente el entendimiento y la sabiduría, sonríamos y seamos felices. Conscientemente soltar nuestras impaciencias, grudges, rencores, etcétera, etcétera, y hábilmente, no solamente como pensamiento positivo, todo es lindo y qué bonito que es todo, no es eso, sino reconocer la negatividad y en la manera más honesta que podamos salir de ahí lo más pronto posible, porque esa tierra, ese ámbito no va a permitir que el entendimiento surja. Entonces, este fue la causa o condición número 2 que enumeran los maestros, el Buda, para el surgimiento de la sabiduría. Y ahora pasamos a la número 3. Todo el mundo bene, qué lindo, ¿no? Se pone interesante esto, ¿no? A la hora de ya verlo todo, wow, qué suave se pone. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y hay mucha posibilidad de hacer cambios alrededor de nosotros para seguirnos cultivando hacia la sabiduría y que la naturaleza haga su trabajo. Ya hacemos un breakcito, como ven, ya es 1 hora, ya llegamos, hacemos un breakcito y ahorita ya vimos 2, nos faltan 3 más y tenemos más. Yo creo que vamos a muy buen ritmo, queridos, y me da mucho gusto. Desde que estuvimos preparando estas imágenes, se veía que hay mucha cosa buena, mucha potencial en todo esto, ver las condiciones para la sabiduría. Bien, continuamos entonces con las siguientes 3, después del descanso. 4 minutitos y nos vemos ahorita. Tráiganse un tecito, no sé qué tan frío esté ya donde están, un tecito, una agüita y seguimos adelante. Bienvenidos todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bien. Entonces, aquí estamos viendo, mi querida familia, cómo la enseñanza tiene muchos niveles. A veces utilizamos el microscopio y vemos las unidades de conciencia, qué ingredientes tienen. Después vimos el general en la enseñanza del Buda, el noble octuple sendero, qué es lo que significa la sabiduría. Y ahorita estamos viendo ya una parte muy cotidiana, muy directa, cómo podemos modificar nuestro entorno exterior e interior para darle oportunidad a que la sabiduría surja. Ahora sí, esto ya muchísimas cosas de práctica, con beneficios directos para nosotros y las personas que nos rodean. Como por ejemplo, abstenernos o reconocer la ira y alejarnos de ella lo más pronto posible. Ya sabemos que nos lleva para abajo. Buenas acciones, apoyo, etcétera, etcétera. Y ahora continuamos. Ya estamos todos listos. Bien, ya estamos. No veo muchos videos, pero espero que ya estén todos por ahí. Entonces, continuamos con son 5 las condiciones idóneas para que surja la sabiduría. Y ahora vamos con la tercera. Y esta sí tiene un poquito más de implicaciones espirituales o de cultivo interior. Y esta es la madurez de nuestras facultades mentales. Entonces, lo vamos a pasar brevemente. No sé si quizá no todas las personas las han escuchado antes. El Buda describió que nuestra mente hay 5 ingredientes que los consideró las facultades espirituales. Y cuando estos 5 ingredientes están balanceados, la mente está en el mejor curso. Imaginemos que es un cochero con 4 caballos
el cochero dirige a dónde van los caballos y los primeros 2 caballos, el primero es Sada o la confianza en uno mismo, la confianza en la naturaleza, la confianza en la enseñanza o en la metodología que estamos utilizando para la liberación del sufrimiento. A menudo Sada se traduce como fe, pero no, más bien a mí me gusta más y a los maestros también utilizar confianza, porque a veces la fe puede ser ciega y la confianza podemos fundamentarla en los hechos. Sabemos que si nos afinamos a la parte noble de la naturaleza, surge bienestar. Después en el otro caballo es la sabiduría misma. Y estos 2 caballos, el Buda los puso como una pareja, tienen que estar balanceados. Porque si una persona tiene mucha fe y poca sabiduría, tiende a creer cualquier cosa que se le dice, no piensa sobre lo que se le dijo, lo cree, hay mucha fe y se hace fe ciega y vienen problemas. Por el otro lado, mucha sabiduría y poca fe, poco entendimiento o confianza en la enseñanza, puede hacerse una mente fría, calculadora y tampoco se mueve. Estos 2 caballos deben de estar bien fundamentados. Fe y sabiduría, las 2 alas del pájaro para que pueda volar. Por el otro lado, tenemos otra pareja de los 2 otros caballos de las facultades mentales. La siguiente es la facultad de samadhi o la concentración de la mente. Y el cuarto es viriya, el esfuerzo. Estos 2 caballos también tienen que estar bien balanceados. Si tenemos mucha concentración y poco esfuerzo, por ejemplo, al meditar, la mente puede tender a adormilarse, está bien concentrada, pero como está solamente con un objeto, pierde interés y puede caerse, nos puede caer la práctica. Y por el otro lado, si no tenemos mucha concentración y mucho esfuerzo, la mente tiende a agitarse. Entonces tenemos los 2 espectros de la mente. La no actividad o la somnolencia y la agitación. Necesitamos balancear estos 2 ingredientes, mantener una concentración clara y con un esfuerzo e interés encendido para mantener ese balance tan sutil. Y estos son los 4 caballos o los 4 poderes de nuestra mente. La fe, acompañada de la sabiduría, juntos esos 2 caballos, y después la concentración y el esfuerzo despiertos, continuamos, y el cochero de estos es la quinta facultad mental, y es la atención plena. La única que sabe qué tanta sabiduría o qué tanto esfuerzo tenemos va a ser la atención, saber qué está pasando en la mente. Entonces, en cuanto a atención, mi querida familia, dicen los maestros que esa nunca está de más. Podemos, mientras más atención plena tengamos, mejor. Durante el día, mientras que estemos despiertos, mañana, tarde y noche, esa nunca sobra. No se tiene que balancear con nadie, porque esa es la que sabe cómo es que están corriendo los 4 poderes de nuestra mente, los 4 caballos o los 2 pares. Entonces, estas son las 5 facultades espirituales. Y cuando estas facultades llegan a la madurez o en el transcurso, la sabiduría se va generando. ¿Se dan cuenta? La sabiduría ya está ahí. Esa sabiduría empieza pequeñita con el interés de estudiar, como ya lo estamos haciendo ahorita, se va fortaleciendo hasta que se sube y acompaña a la atención plena, acompaña a la atención plena a guiar el proceso. Sí, estas 5 facultades espirituales son muy importantes para la práctica. Como dice Bhante ahora, cuando 5 está balanceado, realmente la sabiduría más profundo puede surgir. Y entonces, aunque la sabiduría ya es uno de ellos, pero tiene que estar balanceado, porque si tiene uno muy poco o uno muy pequeño o así, entonces la sabiduría profunda también no puede suceder. Y entonces cuando los 5 está balanceado, y entonces sí se puede surgir, y la única que va a saber y las va a poder balancear va a ser la atención plena. Hay una pregunta muy rapidita aquí en el chat. Pero la atención plena es simplemente sabe, no es que, aunque aquí en la imagen es el cochero, pero no es lo más importante, es el primero, porque sin él uno no sabe cómo está la mente, qué está pasando, pero solo saber
tampoco es suficiente, porque sabiendo no significa que tienen sabiduría o tienen concentración o tienen esfuerzo, porque el solamente sabe cómo está. Por eso necesitamos los cinco tienen que estar girando. ¿Ves el ejemplo? Pues sabemos que es un ejemplo que dan los maestros. En la mente no tiene caballos, pero bueno, entendemos cómo funciona. Así están nuestros poderes. Hay una pregunta muy rápida, que si la concentración es igual a la atención. No, la concentración es el músculo de la mente, el poder que tiene para concentrarse en algo y quedarse ahí, y la atención es lo que sabe. La concentración es el músculo y la atención plena es saber lo que está pasando. Entonces, veámoslo de esa manera. Son ingredientes diferentes. Sí. Y en el capítulo 2, que luego ya pronto vamos a explorar todos los tipos de ingredientes mentales, porque atención, como en español decimos atención, también hay tipos diferentes, porque sati se traduce como atención plena, y hay otro tipo de atenciones, nomás se pone atención, pero no es atención plena. Manasicara. Entonces también son diferentes. Bien. Y vamos a ver. Pongámoslo así. La atención es la que sabe y la concentración es la que le da el músculo a ese saber. La atención es la que sabe qué está pasando en el cuerpo y en la mente, y si no tenemos concentración, sabemos, pero flaco, así como muy débilmente. Y si tenemos concentración, ese saber tiene músculo, y esa sería la diferencia entre la concentración y la atención plena. Bien, esa la atendimos porque estaba muy cortita. Y bueno, esas son las facultades espirituales. Cuando maduran, surge la sabiduría, y también el Buda explicó que esto también depende con las etapas de la vida, cuando nuestras facultades físicas están listas para que la sabiduría surja. Y para ello habló de las diferentes etapas de la vida. Eso también está dentro de la madurez de las facultades. Adelante. Bueno, una pregunta rápido, vámonos. Dice el señor Chano que si los 4 caballos se podrían comparar con los caballos del Apocalipsis. Para nada, señor Chano, que se está dando nada tiene que ver con ello. Se está hablando de los poderes de la mente y se está utilizando solamente como un ejemplo para entender lo que le da fuerza y los caballos que tenemos que balancear para nuestro desarrollo interior. No tienen nada absoluto para qué ver. Bien, entonces continuamos con las etapas de la vida, que estén maduras nuestras facultades. Sí, y entonces si dividimos una vida a 0 a 100 años, entonces la vida está dividido en etapas diferentes. El primero, de 0 a 10 años, se llama una etapa tierno. Es cuando uno está aprendiendo, creciendo y explorando, ¿no? Apenas sabiendo el mundo. Entonces vamos a ver un poco algunas imágenes. A ver si se ve el video. Es un videíto. A ver si no se corta mucho. Y va creciendo. Esa es la etapa de 0 a 10. Es la etapa de tierna, la etapa tierna. En ese momento la sabiduría es más bien conocer de dónde estoy, a dónde llegué, qué pasó, qué es esto, pero la sabiduría todavía no se puede dar. Después tenemos la siguiente etapa, y esta es. El siguiente es etapa de la diversión. Desde 10 años a 20 años es los años que uno está con sus amiguitos y aprendiendo, disfrutando y así. Pero ahora después va a llegar la etapa de sabiduría, ¿no? Pero no quiere decir que en las otras etapas no puede surgir sabiduría. Claro. Solamente que en estas épocas están más listos las personas, ¿no? Bien, aquí ya, pues sí, claro, aquí podría ser que una persona de 20 años, claro, que puede cultivarse o ya tiene potencial previo y puede mostrar mucha sabiduría. Sí, pero en términos generales, ahorita vamos a la etapa de la vida donde está basado en la experiencia y el cuerpo, cuando ya está bien desarrollado, donde la sabiduría se da. Después viene de los 20 a los 30 años, es la etapa de la belleza, es juventud. La juventud. Y que estamos en esta parte de la vida hasta los 30, y luego pasando los 30, los maestros dicen que ya entramos la etapa de la fuerza, que es de 30 a los 40 años.
Y luego, desde los 40 años a los 50 años, ahora es la sí ya etapa llegamos. que se llama etapa de la sabiduría. Aquí es cuando los maestros se refieren que en hombre y mujer, en la etapa de los 40 a los 50, es donde normalmente, por la experiencia que ya se tuvo en la vida, las emociones están un poquito más en reposo, digo, están un poquito más calmadas, no como por ejemplo en la adolescencia, que está todo efervesciente. Entonces, de los 40 a los 50, en términos generales, los maestros se refieren como el punto de madurez mental de un ser humano, donde es el tiempo para la sabiduría. Y esa, claro, no solamente aquí, como ya vimos antes, y no para, claro, sigue para adelante. Sí, y entonces para desarrollar la sabiduría también tenemos que aprovechar si ya estamos en esta etapa o vamos llegando o vamos pasando, y entonces es muy buena oportunidad también para aprovechar estos años. Y luego, obviamente, como dice el Bhante, pasando de los 50 también siguen desarrollando la sabiduría, como los maestros también, mientras más años más sabios se ponen, si ha desarrollado. Pero a nivel físico, y es ahorita donde vamos, la sabiduría pudo haber empezado antes, es su momento idóneo en la vida de un ser humano y continúa sin límites hasta que nos vayamos, pero a nivel físico ya empieza a haber cambios y esto ya empieza un poquito el cuerpo nos empieza a requerir de más atención. Entonces, el Buda describió que de los ¿qué quedamos? 50 a los 60, ya empieza a nivel físico un poquito a declinar ya al cuerpo. Entonces llegamos a la siguiente década y en la década de los 60 a los 70, los maestros se refieren como la etapa de la inclinación, cuando el cuerpo ya empieza así como a inclinarse un poquito para adelante. Y bueno, espero se estén viendo las imágenes. Nos gusta ese videíto. Por cada año tiene una persona y se va viendo como... Entonces después llegamos a la siguiente etapa donde la inclinación física se incrementa y que es la etapa de los 70 a los 80 años. Y después tenemos a la siguiente etapa que le llaman los maestros la etapa senil, que sería de los 80 a los 90 años. Y tenemos por último la última etapa, que sería, los maestros se refieren a la que es cercana a la partida, de los 90 a los 100 años. Ojalá duremos más y bien, y bueno, así se refieren. Y esta parte está incluida en el desarrollo de las facultades. Cuando las facultades están maduras, ya vimos más o menos en términos generales, volvemos a hacer hincapié en ello, donde la sabiduría está en su punto justo. La mente ya no está preocupada por muchas cosas y hasta a nivel mundano, en esa etapa, las cosas se acomodan en general, en términos generales, un poquito mejor. Sí, bien. Entonces ¿Tenemos el de la calidad del video o no? Sí, adelante. Entonces esos son los 10 etapas de una vida si dividimos si pensamos que una vida lleva 100 años por general, entonces son dos etapas diferentes que describir los maestros. Gustan ver, ¿sí se ven bien? ¿Sí se ve el video? ¿Se ve el videito, banda, o se ve brincando? Bien. Bueno, parece que sí. Vamos a verlo completo. De 0 a 100. Vamos. Vamos a ver. Ahí va, de 0 a 100. Wow. Anicca. Wow. Anicca. La abuelita. Bene, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Bueno, aquí estamos, mi querida familia, en este viajezón, en esta aventuraza
y seguimos caminando. Cambio, cambio y la naturaleza sigue para adelante. Bien, entonces continuamos ahora con la cuarta condición que hace que la sabiduría surja. Adelante, Charana. Sí, esta es la distancia de las impurezas mentales. Como ya conocemos, cuando está sucediendo estas impurezas mentales, que es la deseo, apego, la ira o tristeza o cualquier aversión, y la moja, que es la dilución o ignorancia, en estos momentos es muy difícil que surja la sabiduría. De hecho, es importante. Es la distancia hacia esas impurezas mentales a través de la meditación de samatha, que es la meditación de tranquilidad, es una condición también que apoya el surgimiento de la sabiduría. O sea, en pocas palabras, meditar, cuando meditamos, mi querida familia, pensemos en que es como esperar y balancear nuestra mente para que surja la sabiduría. Para esto meditamos. El fruto mayor de la meditación, aparte de la relajación, lo placentero que pueda sentir el cuerpo, esos son efectos positivos secundarios. Lo más valioso es que la mente se estabiliza y cuando una mente está estable, madura. Y una mente madura puede ver. Y una mente que ve genera sabiduría y toma buenas decisiones a todos los niveles. Entonces, meditar, yo a veces me gusta referirme, meditar es esperar a la sabiduría, es sentarse, darle espacio a cultivar la sabiduría. Entonces, hay dos tipos de meditaciones. Nos distanciamos de las impurezas. Otro de los beneficios de la meditación es que cuando la mente está concentrada en un objeto neutro o noble, es imposible que surja la negatividad, porque sabemos que la mente solamente puede tener un objeto a la vez. Y si yo la estoy manteniendo o la estamos manteniendo con un objeto positivo, la negatividad no puede surgir. Por eso es tan placentero. Somos libres, si estamos practicándolo de una manera estable, somos libres de la negatividad de la mente. En esos momentos, después que paramos la meditación, la mente se puede, por inhabilidad, se puede volver a conectar a cualquier cosa. Pero es necesario que la meditación no se quede en el cojín, que nos levantemos y meditar con ojos abiertos, saber meditar caminando, meditar hablando, meditar comiendo. He aquí la importancia de la atención plena. Entonces, necesitamos mantener en todas las posturas y actividades, porque de esa manera mantenemos a las impurezas mentales fuera de nuestra mente y la sabiduría puede surgir. Entonces, ¿cómo hacerle? Esa es una manera y está el otro tipo de meditación, que es la práctica de meditación vipassana, que es ver la realidad tal cual es. En este caso, el cultivo directo de la sabiduría. Atención plena en toda postura y actividad con la intención de entender anicca, dukkha y anatta, cómo funciona la naturaleza, qué ingredientes están activos y generar sabiduría. Entonces, de esta manera, con estos dos tipos de meditaciones, mantenemos distancia de las impurezas mentales. Entonces, la sabiduría puede surgir. Tiene lógica, ¿no? Ya ven cómo toda la enseñanza del Buda va en una sola dirección. Por un lado o por otro, por la parte social, familiar o de cultivo interior, todo va a cultivarnos interiormente y liberarnos con la sabiduría que se genera. Entonces, Bene, esta es la cuarta condición para que surja la sabiduría. Y ahora pasamos a la quinta y última condición para que surja la sabiduría. Y esta es la que hayamos nacido con las 3 raíces hábiles o especialmente con la raíz de la sabiduría. Hemos hablado de cómo nuestra mente tiene raíces. Desde que nacimos hay personas que nacen con raíz de sabiduría y hay otras que no. Entonces, haber nacido ya con la raíz de la sabiduría es una gran condición para que la sabiduría surja. Adelante. Sí, y ahora, ¿por qué unas personas nació con sabiduría o por qué unas personas nació sin la raíz de sabiduría? Eso tampoco es aleatorio, depende mucho de la práctica y de las acciones, básicamente la práctica de las personas. Y entonces ahorita vamos a vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero en las siguientes. En las siguientes. Sí, entonces eso no es aleatorio. Depende de la práctica. Depende de la práctica de la persona. Ahora, nadie podemos saber si nacimos con la raíz de la sabiduría o no. Eso solamente lo puede saber un Buda. Lo que dicen los maestros, dicen, mira, como no sabemos,
tú cultiva la sabiduría, medita, estudia, y si no la tenemos, la estamos cultivando ahora, la estamos ganando ahora. O sea, no va a salir, no va a ser automático que un ser desde pequeñito tenga sabiduría naturalmente. Si es que nació con la raíz, va a poderlo hacer. Pero si en caso de que no la tengamos, tenemos que cultivarnos. Por eso los maestros nos insisten, medita, estudia, cultívate. Y si nos morimos en esta y no alcanzamos, pues en lo que siga ya vamos a tener las condiciones idóneas para hacerlo. Entonces, mi querida familia, necesitamos seguir adelante. Y también les tengo buenas noticias. Los maestros nos dicen, pero mira, si ya estás aquí, nos decía cuando estábamos en el monasterio, es muy probable que ya esté la raíz, porque ya te gusta el cultivo. En este preciso momento, todos nosotros podíamos haber estado viendo una película o haciendo algo diferente, viendo Facebook o cualquier cosa, ¿cierto? Pero decidimos estar aquí. O sea que ya hay un gusto por el cultivo. Naturalmente le vemos algún beneficio de alguna manera, es lo que nos hace estar sentados ahorita en esta sesión, ¿cierto? Entonces, no sabemos, tampoco podemos ganar victoria, sigamos cultivándonos, la invitación es continua. Vamos para adelante y esta es otra de las características necesarias para que surja la sabiduría en un ser. Entonces, recapitulando, mi querida familia, las 5 causas para el surgimiento de la sabiduría son nuestras acciones previas, nobles, o especialmente aquellas con intención de ir hacia la sabiduría, la intención que tuvimos para conectarnos ahorita y estar explorando la naturaleza, ese tipo de acción, este tipo de intenciones de seguir cultivándonos. Siguiente es mantenernos libres de la ira, porque cuando la ira está presente, se endurece la mente. No, la sabiduría no puede, ninguna semilla puede surgir en una tierra dura. Entonces necesita estar fuera de ello. La siguiente es la madurez de las facultades mentales, y ya vimos también en cuestión del cuerpo cuando es en términos generales un buen momento. Sin límite, porque la sabiduría es mental, independientemente de cómo esté nuestro cuerpo, nosotros podemos seguirnos cultivando adentro. Sí, más bien de los 40 y 50 todavía la energía física todavía está un poco bien antes de que se ponen un poco menos, y entonces, y también tienen ya ganado algo de experiencia de la vida en estos momentos, por eso le dice que es en estos momentos puede surgir más. Sí, puede surgir más, pero tiene en las cualquier condiciones momento mejores. se puede. Claro, distancia de las impurezas mentales, ya lo vimos a través de las 2 tipos de meditaciones, la de concentración y unificación y la de investigación y desarrollo de la sabiduría, samatha y vipassana. Y también tenemos por último, haber nacido con las 3 raíces hábiles, especialmente la de la sabiduría. Hay una pregunta aquí que dice que si eso tiene que ver con el Kama, totalmente, totalmente. La naturaleza no se inventa nada, ni premia ni castiga a nadie. Con lo que hay, genera. Sí, Kama significa literalmente acción, ¿no? Entonces, por eso decimos de que depende de nuestra acción, depende de nuestra práctica, y entonces ese tiene que ver con eso. Bien, entonces, queridos, ya llegamos a las 10:30. Vamos terminando con esto y vamos a pasar a las preguntas, yo creo ya, Charana, porque quedaba lo de las GETUS y las funcionales. Yo creo que ya no alcanzamos. Sí, para la siguiente. Para la siguiente. Bueno, sí, quedamos muy bien. Entonces, vamos cerrando esto, mi querida familia. Hoy le dimos una buena barridita. ¿Qué es la ignorancia? Ya vimos al principio. ¿Qué es la sabiduría y cómo está aplicada en las diferentes profundidades? ¿Y qué podemos hacer directamente para que ésta surja en nuestra vida cotidiana? Entonces, cerrando, vamos a cerrar su capítulo, ahora sí ya completo. La semana pasada hicimos una parte y vimos los 8 tipos de conciencias hábiles del plano de los sentidos, que es las que están enraizadas en la generosidad y el amor o la benevolencia. Miren, no está la sabiduría ahí. Ese no es gratis la sabiduría. Ya nacimos como humanos y tenemos esas 2 raíces. Tiene una sensación placentera, mental o neutra. A veces la sabiduría ya está y a veces no. Puede ser espontánea e inducida. Y lo hacemos muy rápido aquí para la semana pasada, ya lo vimos. Ahí están todas las posibles combinaciones que hay, dependiendo de su sensación, con sabiduría o sin sabiduría, espontáneas o inducidas. Entonces, hay algunas preguntas. Yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Son las 10:32. Bueno, aquí, no sé, son las 8. ¿Qué horas son allá?
Bueno, va a ser algo. Ya llevamos hora y media, entonces, ya llevamos hora y media de la sesión. Vamos a pasar a las preguntas, hay varias, y cerramos con esto el tema. Ya vimos ahora de las unidades de conciencia nobles, la primera categoría, estas son las sobanachitas, ya vimos las primeras. Para la siguiente sesión nos van a quedar los resultados que dan estas acciones nobles, ¿sale? Vamos a ver las conciencias resultantes con la manzanita y las conciencias funcionales. Yo creo este tema seguro lo terminamos la siguiente sesión. Entonces, Andrés pregunta, Bante, ¿aquí sabiduría es lo mismo a experiencia? Esa pregunta la vi que salió en el chat cuando estábamos hablando de las etapas de la vida. No, la experiencia es algo que alimenta nuestra sabiduría, pero no es sabiduría. Ya vimos que la sabiduría tiene diferentes niveles y la más profunda la vimos al principio de la sesión, que es el entendimiento de la ley de causa y efecto, o mínimo mantenerlo presente. Somos responsables de nuestras acciones buenas y malas, y el entendimiento de las 4 nobles verdades, con desapego, amor y compasión. Ya lo vimos. Eso sería sabiduría. Todas las experiencias que tenemos, digamos que son comida que está fortaleciendo, estamos a través de la experiencia comprobando lo que los maestros nos indican que existe en la naturaleza para fortalecerlo, pero no. Una experiencia, podemos tener experiencias negativas y nos haga generar hábitos nocivos, y la experiencia depende de su valor ético, su beneficio. Puede ser una experiencia mala que nos haga sufrir, o una experiencia que nos genere cualidades nocivas. Entonces, no son sinónimos. Hay otra pregunta de si uno no nace con la raíz de la sabiduría, ¿no se puede iluminar en esta vida? Dicen los maestros que no es posible. Si no nacimos con la raíz, no se sabe si nacimos o no. Si una persona no nació con la raíz de la sabiduría, no es posible, pero podemos acercarnos muchísimo. Y aparte no sabemos que no vamos a saber que si nacemos no se va a saber. Entonces hay que probar. Tenemos que probar e intentar de cualquier manera, y los maestros nos dicen, no pares hasta que te ilumines. Que intentar. Intenta, cultívate, y en caso de que yo, por ejemplo, no haya nacido con la raíz de la sabiduría en esta vida, pues miren, ya en esta vida, ya mínimo plantamos muchas semillas para que ojalá la que siga ya nacer con la raíz y tener todo el potencial completo, y ojalá pronto la mente se libere de toda negatividad. Sacar de raíz loba, dosa y moja, no más sufrimiento. Bueno, entonces aquí hay unos... Bien, hay preguntas que quedaron de la semana pasada y vamos a atenderlas primero para ver lo que surge el día de hoy. Sergio dijo la semana pasada, ¿es posible reconocer qué tipo de conciencia se está experimentando si tomamos en cuenta que surgen y cesan muy rápidamente? ¿Va o voy? Sí, adelante. Sí, muchas gracias por su pregunta, y de hecho, si decimos de que reconoce uno, es un poco imposible porque surge tan rápido. Sí, pero, ahí es imposible. Sí, pero como surge tanto, por ejemplo, cuando experimentamos felicidad, por ejemplo, ayudando a otro, y en este momento, por ejemplo, pasamos 10 minutos ayudando a otra persona y sentimos sensación de felicidad o de gusto de ayudar, ¿no? Y durante estos 10 minutos surge billones de conciencias. De unidades de conciencia. Hábiles, con meta, amor benevolente, con compasión, y puede ser con sabiduría o así. Y entonces, ¿por qué sucede tanto? Y entonces alcanzamos a reconocer, porque son muchos y son... lleva un tiempo, ¿no? Y entonces lo que reconocemos son porque pasa mucho, entonces sí es posible, pero no como uno por uno. Con eso sí aclara un poco. Sí, no vamos a poderlas ver, pero en la experiencia sí que la experimentamos como un estado mental, un estado de ánimo, y no es imposible pinpoint una, porque son billones por segundo. Eso solamente lo puede hacer una claridad tan grande como la de un Buda, y es como él sí las puede ubicar, las puede ver, qué ingredientes tienen, y entonces por eso es lo que lo explica. He aquí la importancia, mi querida familia, de utilizar el mapa que ya dejó el Buda, porque hay cosas que es probable que ni la ciencia alcance a distinguir a través del tiempo. Entonces, afortunadamente está el mapa ahí y vamos. Siguiente pregunta.
El venerable Shen preguntó que si estábamos contemplando el proceso mental y hay una parte donde la mente reconoce un objeto, y el venerable comentó que si esto se podría asimilar a lo que se le llama memoria explícita o memoria implícita, que es la memoria explícita. En cuestiones de psicología contemporánea, es cuando uno desea recordar algo. Entonces quiere recordar algo y va. Y de la otra manera es cuando surge el recuerdo naturalmente. Entonces, en términos generales, hasta donde entendemos, esas son las dos tipos de memoria. Venerable, en cuestión al proceso mental, podemos decir que esos son los ladrillos que harían esos tipos de ambas memorias, para que la memoria explícita o recordar conscientemente algo, cómo se llamaba, cómo se decía, dónde era, para hacerlo en ese momento, cuánto es 2 por 5, entonces en ese momento sucedieron ya muchísimos procesos completos mentales. Entonces podríamos ver que al tipo de contacto con el objeto al que nos estamos refiriendo, viendo en el microscopio, es muchísimo más elemental y más crudo. También la memoria de que hasta cuando la mente recuerde algo, digamos, inconscientemente, tuvo un olor y recordó su niñez o cosas así, eso también sucedieron muchísimas unidades de conciencia que están tomando su objeto como elementales, donde primero la mente reconoció el objeto, lo catalogó, lo recordó y después vino la imagen de su niñez, etcétera. Fueron muchísimos procesos mentales. Entonces estamos hablando a un nivel mucho más esencial de ingredientes de la mente. ¿Está claro, venerable? Bueno, seguimos adelante. No lo veo por aquí. ¿Sí está? Si salió. Dice, es probable que tenía que salir. Bueno. Bien. Entonces, siguiente, Charan, adelante. Sí, tenemos otra pregunta de semana pasada de Don David. Dice, se ha dicho que todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra adquirida por acciones pasadas en esta vida o la anterior. Hay personas cuyas acciones nos afectan directamente o indirectamente para bien o para el mal. Podemos decir entonces que su efecto en nuestra vida es por causa de nuestras acciones y por tanto esas personas son agentes del karma. Bien, en este caso sí y no, porque podemos decir entonces que su efecto cuando otras personas nos tratan mal, o sea, por ejemplo, unas personas nos dicen unas cosas feas. Una ofensa. Ajá. Y entonces, en este momento, a nosotros, al escuchar este tipo de lenguaje, sucede unidades de conciencia de oído, ¿no? Y entonces, estas unidades de conciencia de oído son Agusala Vipaka, son resultantes de las acciones inhábiles que hemos hecho. Entonces, sí. Entonces es porque las otras personas que han dicho esas cosas y escuchamos, y sí, es nuestro karma. Aquí, la conciencia sí, aquí. La conciencia, sí, es nuestro karma de recibir estos tipos de lenguaje. Pero estas personas, la acción de estas personas no es porque él está mandado por darnos un resultado. Él mismo está justo en este momento haciendo mal. Está haciendo mal karma él. Haciendo acciones, plantando su propia semilla de inhábiles que le va a dar resultado después. Y entonces es como red. Como una red. Sí, el karma es muy complejo. En un caso que cuando una persona está haciendo el mal justo, da condición para nuestro resultado malo, resultado malo que madura. Y entonces esta persona nomás, que cuando está haciendo mal, nomás es una condición, pero él no hace porque nosotros tenemos que tener nuestro resultado, no por así, porque también espero que está claro lo que está aclarándolo más, ¿sí? Sí, y sí, porque
nosotros hemos preguntado la misma pregunta a nuestro maestro antes. Maestro, ¿cómo se hace a nuestro maestro, dice, si nadie hace mal, entonces todos nuestros semillas malos no tienen condiciones para surgir. Entonces estamos libres y todos están bien, entonces no somos libres de nuestras acciones Sería malos. Bueno. Pero no, nuestro maestro dice, cuando tienen que madurar esas semillas, que las acciones malas que hicimos, se puede suceder de cualquier manera, que nuestra casa se cae por terremoto o por viento, por fuego o cualquier cosa puede suceder, no tiene que depender de otra persona. Entonces, en pocas palabras, la red del karma es bien compleja porque mientras que uno recibe, el otro está plantando. Y con nuestras buenas o malas acciones, en ese momento yo estoy plantando mis propias buenas o malas acciones y la otra persona está recibiendo los frutos fundamentado en ello. Por o sea, los dos se están moviendo. Uno siembra y otro cosecha al mismo tiempo. Entonces, no. El que otra persona haga el mal no es nuestro karma, es su propio karma, pero el haber tenido contacto con esa persona, haber tenido esa conciencia con esa persona, esa sí está fundamentado en mí. Voy a poner un ejemplo más práctico en la vida. Yo nunca voy al barrio bajo de la ciudad, nunca me toca ir. Y mientras que esté fuera de ese barrio, como ya se sabe que en ese barrio hay mucho crimen y cosa, el karma previo que tengo negativo va a tener menos posibilidad de surgir. Pero si yo decido, ya es mi karma, yo planté la semilla de acción de ir y meterme ahí a deshoras, entonces llego y justamente sucede algo displacentero. Mis propias acciones hicieron que el karma que está haciendo la otra persona, él está plantando y recibiendo sus propias semillas. Entonces, él hace su karma en ese momento, pero yo recibo porque mi mismo karma, me doy a entender, se pone un poquito extraño, pero bueno, todo está interrelacionado y por eso el Buda dice que es bastante complejo de entender. Pero nuestros procesos son independientes y solamente recibimos lo que plantamos en el pasado. Nunca se nos da de más. ¿Está más claro, don David? Con el tiempo se va a ir mejorando, la imagen. Siguiente pregunta de la semana pasada, y ahorita veo que aquí está el señor Chanó. ¿Cómo se puede dejar el apego a las personas? Entonces, algo que podemos hacer es una realocación de energía e intención. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es entender que en la naturaleza todo cambia y hacer la paz con ello. O sea, estamos con nuestras relaciones y esto tarde o temprano va a cambiar. Mientras que mantengamos sabiduría ahí, el apego naturalmente va a bajar porque uno ya sabe que tarde o temprano vamos a separarnos. Tarde o temprano, todas las relaciones que tenemos que saberlo y hacer la paz. Es un proceso natural. Necesitamos tenerlo claro y eso, en vez de generar pesimismo, increíblemente genera un valor a las relaciones porque uno sabe que esta puede ser la última vez que esta donde estamos ahorita puede ser la última vez que vean al monje, por ejemplo. Fíjate, ¿por qué ya no hubo clase el próximo viernes? Pues no vas a creer, le dio COVID o quién sabe qué le pasó al monje, ya no está. Cualquier cosa pudo haber sucedido y ya no nos vemos. Entonces, eso es lo que lo hace valioso, que sea tan único y no lo dejamos dar por hecho. Entonces, para desapegarnos, lo primero que tenemos que hacer es traer sabiduría de cómo funciona la naturaleza y darnos cuenta que a la naturaleza no la podemos controlar. Empezamos a relajar y toda esa energía que la mente naturalmente pudo haber invertido en desear que las cosas no cambien, se cambia esa realocación en apreciar lo que sí tenemos, pero con una relación madura y estable de decir, esto es único, va a cambiar tarde o temprano, no es a ver si cambia, tarde o temprano esta relación que tengo, sea quien sea, va a cambiar y eso es lo que justamente lo hace valioso. La mente cambia la perspectiva y empieza a experimentarlo de una manera más libre. ¿Tiene más o menos sentido, don Chanok? Entonces, otra cosa que podemos hacer es reconocer nuestro apego y cómo nos hace sentir. Porque si tenemos apego invisible, cuando la naturaleza, cuando la vida cambie, es donde va a surgir el sufrimiento. Entonces, es necesario también mantener un ojo a los apegos que tengamos. Si al principio no podemos soltar, traer la mayor parte de sabiduría posible, hacer la paz con el mundo y recordar que
nuestro maestro Seattle Tajenia dice, nosotros no somos los que dejamos ir. Ese es el trabajo de la sabiduría. ¿Qué podemos hacer? Reconocer nuestro apego y empezar a tratar con él y traer sabiduría sabiendo que todo está en perpetuo cambio, va a cambiar y es por ello que es tan valioso tener gozarlo mientras que esté presente de una manera libre, abierta. ¿Tiene algo más que añadir, Charma? Sí, y aparte también podemos observar cómo se hace, cómo este apego nos hace sufrir cada vez que sucede. Ajá. Y entonces observando en eso, entonces la mente poco a poco va entendiendo de que eso nomás nos hace sufrir y hace sufrir el otro, realmente no ayuda a que disfrutemos uno a otro el tiempo que compartimos juntos, no nos hace disfrutar más. Claro. Ajá, y entonces no es necesario y a través de la observación, la sabiduría y entendimiento va creciendo y creciendo. Entonces, al final, la sabiduría mismo se va a decidir de no hacer eso, ¿no? De no apegar en eso. Pero eso lleva tiempo y observación. Sí, más o menos más claro. Bien, entonces, ¿sí? Bien, bienvenido. Hay más cosas, ya se irán viendo. En el próximo capítulo vamos a ver la naturaleza del apego y del deseo y van a salir más herramientas. Ante todo, sabiduría. Y hay una frase que me encanta que utilizan los japoneses que dice Ichigo Ichie y significa un encuentro una vez o una vez un encuentro. Que cada vez que estamos en relación con nuestros padres, amigos, esposos, hijos, verlo como eso, apreciarlo y no dar nada por hecho. De una manera ligera sabemos que va a cambiar, seguimos para adelante y eso es lo que hace valioso el estar juntos y compartir todo lo que compartimos. Bien, siguiente pregunta. André. André. Sí, y dice, ¿podrían repetir qué pasa si se tiene concentración y no esfuerzo, etcétera, en la meditación? Sí, y cuando uno tiene mucha concentración y falta esfuerzo de mantener concentración activa o despierta hacia su objeto, se puede caer en somnolencia. Y entonces, por eso la concentración y el esfuerzo tienen que estar balanceados. Y si tiene mucho esfuerzo, quiero, y voy intentando, pero no tiene concentración, la mente está agitada. Se agita. Entonces, se tiene que balancear en dos maneras. Con eso o otros pares también quieren que repetimos. Buenas noches, si pueden, o las que sean más claves para la meditación, sería muy agradecido. Los 5 son necesarios. Los 2 pares es el de confianza en la naturaleza o en la enseñanza, en la metodología y en uno mismo que uno puede hacerlo, porque si no tengo confianza para cualquier confianza en uno, pues lo hace a medias y por lo general no sale muy bien. Entonces, confianza en uno, en la enseñanza. Eso es ahí la sabiduría, poderlo comprobar y estar de una manera realista. Estas dos tienen que estar balanceadas. Mucha fe sin sabiduría se nos cae porque se hace fe ciega. Mucha sabiduría sin confianza se hace fría y tampoco se mueve. Esos serían los dos. Y quien guía a los caballos es la atención plena. Entre 5, nuestro maestro que no hay límite de que crezcan, o sea, no importa que sea mucho, es la atención plena, porque solo con la atención plena podemos saber que si la sabiduría y con la confianza está balanceado o el esfuerzo y la concentración está balanceado. Y si la sati, que es la atención plena, ahorita está subiendo mucho esfuerzo, pero falta concentración, entonces con otros ingredientes, sabiduría también pues se puede balancear y entonces los 5 tienen que trabajar juntos, uno ayudando al otro. Sí, bien. Siguiente pregunta de la señora Anaí. Dice, ¿querer ayudar para tener buen karma o buenos resultados después no es egoísta? Tiene que estar, tiene que estar, querer ayudar para que el otro esté mejor aparte la conciencia. Esa segunda parte no la entendí. A ver si ahorita, señora Anaí, nos puede aclarar. Empezamos con la primera parte de la pregunta. Mire, hacer el bien es placentero para uno y para los demás
y es una cualidad de la naturaleza. El saberlo es decidir sabiamente. Si uno quiere conseguir el bienestar, no hacemos el bien al otro, se hace por dos cosas. Lo primero es para que la otra persona esté bien y se tiene que hacer solamente por hacerle el bien. Pero no podemos negar el hecho de que cuando una persona es generosa, naturalmente las personas alrededor sienten la inspiración de apoyarlo también o de sonreírle, etcétera, etcétera. Entonces, no se hace el bien, se hace el bien por hacer el bien, pero necesitamos incluir la sabiduría que cuando hacemos el bien, la felicidad surge. O sea, adelante. Sí, es que nomás yo quería decir de que la naturaleza así funciona. Si uno hace bien, el resultado sale bien, ¿no? Claro. Y entonces uno desea este resultado o no desea este resultado, va a surgir. Entonces, si uno desea, a lo mejor puede surgir otros tipos de conciencias con apego o con deseo, con loba. Entonces, haciendo el bien, también otros procesos mentales que sigan también puede tener deseo para obtener lo que puede dar de resultado. Sucede también. Pero si una persona hace bien sabiendo que se va a dar bien, eso no afecta que sin deseo, o sea, no lo desea, pero sabe que sí va a dar. Entonces, eso sabiendo no afecta de que sea malo, o sea, que no da el resultado, porque la naturaleza funciona así, repito, de que sabe o no sabe, sepamos desea o no sepamos, desea, el resultado en todos modos sale. Entonces, sabiendo es, de hecho, según la enseñanza, es con mejor calidad, porque uno hace las cosas conscientemente, sabiendo lo que hago, trae buen resultado, y lo que hago mal también trae mal resultado. O sea, esto es un entendimiento de la naturaleza. En este sentido es más alta la calidad que no saber. Pero desear, obviamente, que si es con deseo, pues que no está tan bueno. Sí, y bueno, y también hay una intención, quiere hacer el bien, sabe que está bien, y bueno, continuamos en esa línea. Efectivamente, la felicidad está fundamentada en las buenas acciones. Cuando alguien obra mal, insulta a otra persona, genera sufrimiento para todos, y de la misma manera uno tiene que tener la conciencia de que eso va a generar sufrimiento. Cuando uno ya decide y está buscando la felicidad más profunda, bueno, es afinarse a la naturaleza, y no es solamente hacerlo por el bienestar, pero ¿qué se le va a hacer? Es parte del funcionamiento natural. Hacemos el bien, y sí, lo hacemos por bienestar común, no solamente por el de uno, porque obviamente si le estamos haciendo el bien al otro, ya le estamos haciendo al bien. Entonces, no sé si está la señora Anaí por ahí. ¿Cómo siente, señora Anaí? ¿Puede encender su micrófono? Sí. Ya. Hola. Adelante. Muchas gracias, muy claro, muy agradecida, muchas gracias. Gracias, señora Anaí, qué bueno. Muchas gracias por apoyar en las traducciones de las notas. Gracias. Ay, un abrazo de corazón. Mire, ahí está la felicidad, las buenas acciones, surge, lo hacemos, se va haciendo una bola de nieve, pum, pum. Sí. Lo que estamos llamando a ser conscientes, hacer el bien conscientemente. ¿Y qué le vamos a hacer? La naturaleza nos va a dar felicidad. Y lo mismo conscientemente, ya sabemos que hacer el mal no lo va a dar. Ahora es afinarnos al proceso natural en la benevolencia. Bien, siguiente pregunta. Gracias. Con eso, un poquito mejor, señora Anaí. Con eso, mil gracias. Un abrazo. Va a ir quedando mejor, ya verá, vienen más capítulos. A veces me trabo un poquito, me gustaría decir cosas del quinto capítulo, del Kama, pero digo, ay, no, vamos a abrir una cajita que no podemos por no tener información previa. Paciencia, queridos, vamos a llegar. Cuando veamos hasta el sexto capítulo, verán que ahora sí, cualquier pregunta, ya tenemos los ingredientes de todo, materia, mente y Kama, y entonces ya vamos a poder dar respuestas bien específicas y satisfactorias. Más, ahí vamos, está bastante bien. De acuerdo. Bienvenida, muchas gracias. Y gracias a todos los que han apoyado para la traducción de las notas, se los agradecemos de todo corazón. Por ahí también la pueden encontrar en la carpeta de Google Drive. Vamos a seguirlas publicando conforme las vayamos editando mejor. Bien, siguiente. Sí, ahora dos preguntas más, creo. Sí, una pregunta de la señora Alejandra. Dice, si hay resultados o semillas de Kama pendientes que no se puede alcanzar la iluminación.
Sí, en esta vida. Por ejemplo, si en esta misma vida... ¿Cuál fue la pregunta? A ver, la pregunta es, si hay resultados o semillas del karma pendientes, ¿no se puede alcanzar la iluminación? Esa es la pregunta. Sí. Según yo entiendo la pregunta, porque no sé si entiendo bien, pero sí entiendo de que si una persona ha hecho algunas karma o algunas acciones, que entonces por esas acciones, por causa de esas acciones, no se puede iluminarse. ¿Es así? Yo creo que es así. ¿Está por ahí, señora Alejandra? Sí. Aquí estoy. Sí. Hola, buenas noches. Sí, Alejandra. Está aquí bien atenta escuchando. Sí, ya la. Gracias. Sí, esa era mi pregunta, que si nosotros pudiéramos tener por ahí semillas de ese resultado del karma, ¿se puede alcanzar o no la iluminación? Y esto me hace pensar por la situación de Angulimala. Sí se puede alcanzar. Y va adelante. Sí, hay algunas acciones especificado en la enseñanza que si uno cometió esas acciones en esta misma vida no puede alcanzar la iluminación. Por ejemplo, matricidio o patricidio son unos actos ignobles tan profundos y tan nocivos que eso ya, si una persona, como se ha dado desafortunadamente en el pasado, en reinos y cosas así, llegan a dañar a su papá o a su mamá, son de los tipos de acciones que en esta vida no podría, pero aún así podría en la siguiente iluminarse. O sea, no es un obstáculo las semillas nocivas que tenemos ahí. Eso es por ello que hay esperanza. Sí, voy a dar un ejemplo por esta referencia del sutta. El rey Ajatasattu, él mató a su papá para obtener el reino, ¿no? Y en este caso, en el sutta, Samanyaphala Sutta, al final del sutta, cuando el Buda habló con el rey, explicó muchas cosas y luego al final de este sutta el Buda dice, si él no hubiera matado a su papá, se hubiera llegado a iluminación el fin de este discurso que hoy se hubiera iluminado con lo que había dicho el Buda, se hubiera iluminado, pero no pudo en ese momento. Sí, porque este karma es muy pesado. De matado a su papá es demasiado pesado y no le deja a lograr esta sabiduría en esta vida. Pero en las próximas sí se puede. En esta misma vida no se puede, pero en los siguientes ahora, sí ¿qué pasa? Ya plantamos semillas negativas, pero estamos plantando semillas positivas. Cuando las semillas positivas sobrepongan a lo negativo, eventualmente se sacan las raíces y lo que sucede en el momento de la iluminación, señora Alejandra, es que se sacan las raíces, siguen esas semillas ahí. Por ejemplo, el Buda, después de haberse iluminado, seguía padeciendo migraña y tenía todavía resultados de acciones previas, pero como él ya no estaba sembrando, toda el karma previo eventualmente se hace defunto, ya no tiene posibilidades y toda persona se puede iluminar independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado. Podemos cambiar nuestra manera, nuestros hábitos y sabiamente decidir por el bien, y cuando haya más negatividad vamos a experimentar sufrimiento. Si hay más negatividad, experimentado sufrimiento. Mientras más buenas semillas, vamos a experimentar más los frutos positivos hasta que eventualmente la persona se ilumina. ¿Queda claro, Ale? Bien, entonces continuamos con la última pregunta. Paciencia para todos. Ya se termina la sesión. Siguiente pregunta de la señora Ross. Dice, ¿qué hay con las personas que padecen de Alzheimer? Que cada vez esta enfermedad es normalmente para el adulto mayor, pero se está viendo en muchas personas jóvenes también. La pregunta es, ¿hasta qué grado puede perder su sabiduría o seguir desarrollando esa sabiduría? Ya que conforme avance esta enfermedad, tienen momentos lúcidos y recuerdan todo. Mire, es un hecho de que nuestra mente, o sea, el proceso de conciencia se fundamenta también en parte en la materia. Entonces, hasta donde sabemos, el cerebro tiene mucho que ver con el movimiento de la conciencia. Es donde podemos identificar que la conciencia está activa a través de movimientos físicos. Con la enfermedad del Alzheimer, lo que se empieza a afectar es la parte del cuerpo. La conciencia no se le afecta. Uno comúnmente diría, está perdiendo su mente, pero en realidad no está perdiendo su mente. Su conciencia y sus semillas siguen intactas. Lo que está sucediendo es que su interfase para que se pueda comunicar bien o recordar
cosas que para toda una persona sin la enfermedad sería muy fácil hacerlo, la interfase física es la que se está viendo afectada. Sus semillas buenas y malas siguen igual, y como depende la mente de la base del cuerpo también, entonces, sí, depende, por ejemplo, si el ojo está mal, entonces la calidad de la conciencia visual sale también sale borrosa, ¿no? porque el ojo está malo. Eso es muy buen ejemplo. Imagínense lo mismo, y a nivel mental con el cerebro, cuando se afecta, esa persona no pierde su habla o de recordar, etcétera, etcétera, pero sus semillas siguen intactas. Dependiendo de la calidad de su cuerpo, no quiere decir en esa vida esa persona, por no tener su base física bien completa o funcional, le va a costar más difícil, pero no pierde la sabiduría que ya haya cultivado, y en los momentos que tenga lúcidos, puede cultivarse como cualquier persona, y ya conforme vaya pasando el tiempo, por ejemplo, a todos nosotros, sin que nos dé Alzheimer, la vejez misma va a ser un proceso similar. Cuando ya el cerebro o la base física está cansadita, pues ya tiene menos conexiones, pierde la memoria naturalmente, etcétera, etcétera. Lo mismo va a suceder, pero nuestras cualidades siguen iguales. En esa vida sí se le va a complicar un poquito más, pero el proceso no para ahí. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La mente es energía, y al morir, no, al parecer no cesa por ahí, sigue y tiene nuevo modelo, nueva base, y esperemos que todo ese potencial vuelva a inspirarse, entrar en contacto con la enseñanza y seguir cultivándose para pronto liberarnos de todo sufrimiento. ¿Cómo ve, señora Ross? ¿Un poquito mejor? Sí, sí está más claro. Lo que pasa es que yo sí pensaba que conforme esa enfermedad atacaba, pues también se perdía toda la sabiduría adquirida y la que está en proceso. Pero entonces ya vi que no, que conservan, ¿no? Sí, la persona no va a tener acceso porque su interfase para accesar, la parte física para accesar esa sabiduría, podemos decir, no está fallando, no tiene buena conexión. Pero eso sí ya va a ser mientras que esté enfermo, pero en otro momento puede suceder todo perfecto, y como dice, puede tener momentos de claridad o de estabilidad física que le va a hacer contactar, pero toda su semilla y cultivo no se pierde. Bueno y malo sigue a la siguiente vida, pasa. Entonces, por eso es tan importante tomar responsabilidad de lo que estamos cultivando, porque eso sí lo vamos a cargar. El karma es, como ya vimos hace ratito, el karma es nuestro familiar, es nuestro refugio, es nuestro creador. Cualquier cosa que hagamos, buena y mala, en los resultados, ese es el tipo de vida que vamos a experimentar. Bien, señora Ross, ¿algo más? Bien, magnífico. Se va a ir aclarando cada vez más. Sí, bien. Aquí en el chat, don Fernando nos ayudó a poner también otro aspecto de la balance de sabiduría y sada y la confianza. Dice, mucho planear sabiduría sin sada, confianza puede hacer que se duda de la práctica y ni siquiera se intente. Sí, muchas gracias. Sí, también es otro aspecto sobre lo que estamos hablando. Gracias, bien, Fernando. Queridos. Yo creo que ya estamos con todas las preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Todo mundo, bene, mi querida familia, cerramos el día de hoy, sadhu, sadhu, sadhu. Cerramos un subcapítulo, ya vimos todas las unidades de conciencia bellas, las que van a dar fruto, las hábiles, y la próxima semana continuamos con los frutos de esas conciencias hábiles con raíz y las funcionales con raíz. Ya lo veremos, se pone bien interesante. La próxima semana terminamos todo un capítulo completo, que es el de las conciencias fundamentadas en los sentidos, los kama vacharachitas. O sea que el próximo viernes cerramos un capítulo grandecito y vamos a pasar ya a otra categoría de posibilidades de nuestra mente. Mi querida familia, paciencia para todos, continuamos, mucho agradecimiento por estarnos dando entre todos este espacio de contemplación y estudio, seguimos caminando, que tengan muy buena noche y ojalá encontremos la manera de todo este contenido, verlo en nosotros mismos, en la vida cotidiana, y empezar a tomar decisiones más sabias para nuestra libertad de apego, libertad de la ignorancia y libertad de la aversión. Recordamos a nuestros padres donde quiera que se encuentren y dedicamos este esfuerzo que hicimos durante 2 horas de poner atención. Yo sé que a veces cuesta trabajo, hay muchas partes que tengo que poner en la mente. Gracias a todos, dedicamos los frutos a nuestros padres, a nuestros familiares,
conocidos y desconocidos, y ojalá todos los seres se puedan beneficiar a través de nuestra habilidad para estar mejor de como están ahora y encontrar la paz interior con los frutos de todas estas semillas. Idano puñam nibbana sa pacheyo hotu. Idano puñam nibbana sa pacheyo hotu. Idano puñam nibbana sa pacheyo hotu. Que los frutos de nuestras buenas acciones sean la causa para la liberación de todo sufrimiento, y ahora compartimos esto con todos los seres en Pali. Idano puñam sabasatanam pajimam. Idano puñam sabasatanam pajimam. Idano puñam sabasatanam pajima. Sadhu, sadhu, sadhu. Compartimos los frutos de nuestro esfuerzo noble, estas 2 horas específicamente, para el bienestar de todos los seres. Queridos, que tengan muy buena noche, buenos sueños. Buenas noches. La aventura continúa. Seguimos a surfear la ola. Que estén muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Bendiciones.